Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con José Ángel Gutiérrez, con Carlos López Zaragoza y con Raúl Torres. Y dejaba yo abierta la pregunta, un poco como provocación, por supuesto, como me encanta hacer, antes de la pausa. Sí, a ver, el hecho de que mucha gente haya votado a cambio de un tortillero, a cambio de un mandil, a cambio de un salero, a cambio de una camiseta, a cambio de una gorra, a cambio de una calcomanía, a cambio de algo, a cambio de una despensa o a cambio de una tarjeta de Soriana, si eso es ilegal. A ver, es que ilegal, considerando pues que esté fuera de la ley, no. El que le den un regalo no es ilegal. Lo que tendríamos que considerar fuera de la ley es cuánto gastan para tanto regalo. Y ahí es donde está, me parece que ahora sí que la tranza de todos los señores políticos, porque lo que declaran como gasto de campaña, pues es una verdadera falacia. Y lo sabemos todos los ciudadanos, y creo que es más bien hacia donde tendríamos que estarnos enfocando a pelear y a exigir y sumarse los 132 y los no sé cuántos en exigirles a ellos, y que son todos los políticos, los de todos los colores, que ya no nos estén mintiendo respecto a lo que gastan. Creo que es a donde tendríamos que estar enfocando las baterías, ¿no? Porque el regalo que se lo den a la gente, pues no es ilegal. O que le compren el voto, sí. Que le compren el voto, sí, pero exacto, ¿en qué momento se lo compraron? ¿No? A ver, yo lo que planteaba es, digamos, que reciba material promocional o incluso una caja llena de arroz, de frijoles y de atún Dolores, o de cualquier atún, ¿es ilegal? A ver, tomando una idea que acaba de poner en las redes sociales Alice Ocampo, ¿sí? Hay que distinguir entre legalidad y justicia. ¿Sí? Entonces, creo que muy claramente se puede decir que es legal, ¿sí? Porque no es estrictamente compra del voto, pero no es justo. ¿Sí? No es justo porque se está condicionando el futuro de los próximos 6 años de una persona a unas latas de atún. ¿Sí? Claro. Entonces, no hay forma de que eso sea justo. Sí, no digo que sea ni justo, ni tampoco, por supuesto, moral. Por supuesto que es súper reprobable que anden ahí regalando, por cierto, con nuestros impuestos, cualquier cosita y que la gente a cambio prácticamente de nada de los votos. Pero lo otro es efectivamente lo que decías, Raúl. Hay mecanismos en la ley que sí establecen que la compra del voto, es decir, si a cambio de ese regalo tuvieron que comprobar que la boleta estaba tachada a favor del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano o de quien fuera, eso sí es un delito electoral. Sí, pero lo difícil va a ser probarlo, porque para probarlo así tendrías que haberlos agarrado en flagrancia. Oigan, es que a mí lo que me inquieta es que entonces luego regresamos a un asunto que mucho hemos discutido, que si en México se es corrupto o no. Y por lo tanto, entonces, partiendo de que por un regalito se vota por un candidato y este gana, pues todos estamos hablando de que la mayoría de los que fueron a votar es corrupto. Porque por ese regalo votó por ese candidato. Es a lo que yo me sigo peleando conmigo mismo, me rehúso a pensar que toda esa gente es corrupta. Es que yo creo que no debemos de tener miedo a decir eso, ¿eh? Es corrupta toda esa gente. A ver, decir, y no es lo mismo decir, a ver, no es lo mismo decir, es corrupto porque te prestaste algo, a lo mejor desde la ignorancia, y aquí voy a repetir algo que a veces es muy feo, pero la ignorancia no te da derecho a creer en nada, porque no lo sabes. Claro. Entonces, desde la ignorancia te corrompes por algo, por lo que decías, porque la vida es lo único gratis que te va a dar. Pues nos está retratando un país que estamos del carajo, ¿eh? Sí. También creo que es injusto pensar que el pobre es menso. Eso yo me rehúso a pensar que el pobre es menso. Bien, exactamente puede ser al revés, ¿no? Que el pobre diga, éjele, les voté por ellos, pero le saqué el tortillero, el paraguas y el salero. ¿Qué hubo? Soy listo. Yo creo que lo que habría que decir es que el votante mexicano de clase baja, de clase social o económica baja, entonces es extraordinariamente pragmático, ¿no? Por supuesto, porque la vida les ha obligado a ser pragmáticos. Y con visión de corto plazo, por supuesto. Pero a mí no me gustaría que, del artículo de Salvador lo tendría que leer, pero no me gustaría de ninguna forma pensar en, pobrecita gente que se ve obligada a votar de esta forma, que es lo único que consigue, porque hay formas también de sacarle la vuelta a la compra del voto, es decir, hay forma de sacarle al partido todas las dádivas que da y además votar por quien se me da la gana. Claro, claro. Entonces, y el invitó a eso, ¿eh? Pero también Estuvo tenemos... Sí, lo dijo varias veces durante la campaña, sí, claro. Pero también tenemos toda esa historia, o sea,
A ver, la gente que le van y le piden el voto, pues es gente que a lo mejor ni siquiera iba a ir a votar. Y hay gente, Exacto. un montón de gente que ni siquiera fue a votar. Esa es la parte que también me parece un poco delicada porque en realidad tendríamos que cruzarlo con el alto nivel de participación que hubo, por cierto, en Jalisco, más arriba de la media nacional, en esta elección, que muchos el domingo dábamos como por una fiesta de la democracia. Dijimos, finalmente la gente salió a votar y bajó el índice de abstencionismo y participó el 68% en Jalisco. ¡Qué maravilla! Y a nivel nacional el 65%. Y luego resulta que 1 de cada 3 de esos votos fue a cambio de un salerito, de una despensita. Y a muchos nos puede parecer, a ver, yo sí lo menciono en ese sentido de la corrupción por lo que es. Participar por ignorancia en eso, bueno, es otra cosa. O por conciencia, quienes lo promueven, quienes lo hacen. Pero lo que voy, o sea, esta elección a mí me parece que nos deja un mapa muy clarito de lo que es este partido, donde unos alcanzan, la democracia, estamos en ese rollo y la participación, y otros dicen, ¿cuál democracia? ¿Cuál participación? ¿Qué político? O sea, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el que sea. Yo tengo años aquí sin que esto cambie. Sí, no, claro. Y lo peor es que tampoco es que haya mucha intención de que cambie, ¿no? Y, a ver, yo quisiera, estamos viendo como el problema del lado de la gente y quisiera que lo enfocamos también desde el lado de los políticos. Sí, pero en 30 segundos porque se nos acaba el programa. Pum, pum. Los políticos se están comportando de modo completamente reactivo al modo de ser de la gente. Si la gente me da su voto a cambio de una lata de atún, ahí está la lata de atún. En vez de ponerse de acuerdo todos los políticos que se supone que son gente que está preocupada por el desarrollo del país, que tiene una visión un poco más elevada de lo que hay que hacer, y decir, entre todos hacemos un pacto y nadie da un solo regalo. ¿Sí? Esto pues, suena iluso, suena utópico, pero es lo que debería hacerse. Claro. Y que nos bajen los topes de campaña, porque no necesitamos tanto. Exacto. Y que no sean otras campañas. Exactamente. Exacto. Y vamos Sí, la verdad cambiando es que... la cultura de la gente y vamos además cambiando su condición económica para que no esté esperando el regalito. Digo, utópico completamente. Sí, aunque bueno, ahí acuérdate lo que dice Salvador, de que incluso en la Miguel Hidalgo en Polanco les decían, pues a cambio de qué, ¿verdad? Guadalupe Loaesa. Entonces tampoco es que tenga que ver necesariamente con la pobreza, sino más bien con la cultura. Y es un asunto que evidentemente hay que cambiar y que, pues como decía Raúl, creo que en la pausa y Salvador al final de su artículo, pues está llegando tarde la autoridad electoral, están llegando tarde los políticos y seguramente de esto va a surgir una nueva reforma electoral con 10 puntos muy concretos, específicos, algunos de los cuales nos quedaron a deber desde la pasada reforma electoral, entre ellas la segunda vuelta, y en realidad van a terminar aprobando 2 o 3, es decir, como es su costumbre, dándonos a tole con el La bronca, siguen tapando baches en vez de hacer algo que se anticipe a las cosas, ¿no? Exacto, esa es la mejor metáfora de lo que hacen los políticos. No, pues muchas gracias por estar con nosotros, Raúl, José Ángel, Carlos, y nos vemos por aquí la semana que entra. Ojalá que usted pues le entre duro a la reflexionada en estos años que vienen de aquí a la próxima elección y también que le entre a lo que sería pues la batalla que se está dando en este momento, ¿no? Para que haya voto por voto, casilla por casilla y la legitimidad. Ahora, que lo haya donde tenga que haber. Exacto, eso es lo que iba. O sea, también tener mucha claridad que, como decía Carlos, y un poco dejaba adelante José Ángel, la mayoría de la gente puede haber caído en esto, pero también hay una gran mayoría de participantes en la elección que votaron de manera reflexionada, que votaron de manera consciente y que votaron por las mejores propuestas y el mejor candidato. Ojalá que esa sea la mayoría. Nos vamos hasta la próxima. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta luego.